Hola a todos, ¿cómo están? La verdad para mí es un privilegio poder estar hoy compartiendo con ustedes, trayendo una palabra del Señor que sé que va a edificar muchísimo nuestras vidas. Así que entreguemos este tiempo en las manos del Señor para que Él sea obrando. Gracias Padre amado, yo te doy por este tiempo. Sabemos Señor que tú todo lo tienes bajo control, Señor. Y todo lo que pasa en nuestras vidas, Señor, no es por casualidad, es porque tú tienes un propósito. Espíritu Santo, te pedimos en esta hora que seas tú hablando a nuestros corazones y trayendo revelación de tu palabra para que la podamos poner por obra. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como les venía diciendo, de verdad es un gozo poder compartir con ustedes en este momento. Y más aún en estos tiempos de crisis, por decirlo así, que estamos viviendo. Llevamos 10, 12 días de aislamiento y sabemos que no ha sido fácil. Si nosotros nos ponemos a pensar hace, no sé, 13, 14 días que estábamos haciendo y de verdad que nuestras vidas eran completamente diferentes a lo que estamos haciendo hoy, porque pues estábamos en nuestros trabajos o en el estudio, en nuestra rutina, haciendo planes, pensando otras cosas muy distintas y de un momento a otro como en un de repente todo, absolutamente todo cambió. Y hoy nos vemos en un aislamiento, pues por lo que todos sabemos, por la pandemia, por el coronavirus, y, y cambió toda nuestra vida. Nuestra vida cambió radicalmente porque ya estamos en otro ambiente. Primero ya estamos todo el día en nuestras casas. La verdad son, bueno, muy pocas personas las que se pueden movilizar, pueden ir a un trabajo, pero la gran mayoría estamos en nuestras casas compartiendo con nuestras familias y viviendo otra vida muy distinta, donde ya los planes son otros, donde nuestros pensamientos incluso han cambiado para este tiempo. Y no podemos dejar de lado que toda esta situación, no solo aquí en nuestro país, sino a nivel mundial, ha traído una crisis, ha traído incertidumbre, ha traído dudas, ha traído temor, angustia en muchas personas porque sí, se ve algo apocalíptico, se ve como que en qué momento, o sea, este virus nos redujo a todos a estar en nuestras casas, ver nosotros ciudades, perdón, países que son potencia mundial, gente poderosa que está impotente ante esta situación que pues estamos viviendo, porque no podemos hacer absolutamente nada salvo que estemos en nuestras casas en aislamiento, tomemos las recomendaciones que nos han dado y, y mirar qué vamos a hacer. Porque no es solamente la pandemia, no es solamente el tema de la enfermedad, el virus, sino que son las consecuencias que esto trae. Entonces ya se hablan de crisis económica, se habla que el sistema de salud colapsa y vemos cómo se va desencadenando una serie de situaciones que uno dice, wow, o sea, y nosotros en toda esta parte en que quedamos. Cada familia, cada persona dice, bueno, nosotros cómo vamos a sobrellevar esta situación. Y si le sumamos a eso, digamos, todo el tema de las redes, las cosas que leemos, lo que dicen los noticieros, pues indudablemente se levanta una ola de pánico y decimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ante esta situación? Y como les decía, no solamente el temor, la angustia o la incertidumbre, sino que también se suman otros factores y entre ellos está también el tema de la soledad. Porque si nosotros nos detenemos a pensar por un momento, eh, vemos que esta situación ha llevado también, ya lo hablo a nivel acá de Bogotá, en que ya las estadísticas dicen que por estar conviviendo pues ya las familias un tiempo más prolongado aumenta la violencia intrafamiliar. Pero, pero como les digo, si nos detenemos a pensar, hay muchas personas en este momento que están solas, muchas personas que están allí en su hogar y no están con absolutamente nadie. Entonces, ante toda esta crisis que estamos viviendo, también debemos sumarle eso, que hay soledad en muchas personas.
Y el Señor me llevaba a ver que no era solamente ese tipo de soledad, no es solamente esta persona que se encuentra allí totalmente sola, que no debe ser fácil la situación. Si nosotros que estamos con compañía, muchas veces se nos dificulta. Ahora calculemos a alguien que está allí solo. Pero, pero no solo es la persona que está completamente sola, sino que también hay diferentes formas de nosotros poder vivir la soledad en este tiempo. Y también puede presentarse en aquellas mujeres que están allí con sus hijos y no está su cónyuge al lado. También puede ser que yo esté rodeada de mi familia, pero que a la vez también me sienta sola. O también puede pasar que el entorno con el que estoy no comparta mi fe, y eso me hace sentir a mí que estoy en un estado de soledad. Y pueden haber muchas formas en las cuales nosotros podemos experimentar esta soledad y podemos experimentar muchas crisis en nuestras vidas, porque no es solo la soledad, la angustia, el temor, sino es todo ello sumado que puede llegar a nuestras vidas y puede colapsarnos. Pero como el Señor es bueno, grande y poderoso, Él nos trae hoy una palabra de aliento, una palabra en la cual nos hace una sola pregunta, y es si nosotros entendemos la posición que tenemos en Cristo Jesús, si nosotros tenemos clara nuestra identidad. Y ya vamos a ver por qué. Porque así como le decía, nosotros podemos estar en momentos de crisis y de adversidad, podemos estar en situaciones aún de depresión. Pero cuando nosotros hablamos de que creemos en un Dios que es todopoderoso, creemos en un Dios que todo lo llena en todo, yo tengo que entrar y mirar en mi vida qué es lo que está pasando para que yo permita que estas situaciones me lleven a mí al colapso tal vez. Ahora, no estoy diciendo que entonces cada situación o problema que nosotros podamos tener, sencillamente yo digo, nada pasa, no importa, no puedo sentir en algún momento duda, temor o soledad. No, o sea, porque igual el Señor a nosotros nos hizo con sentimientos y nosotros podemos sentir en algún momento este tipo de cosas. Y vamos a ver ahorita cómo algunos personajes de la Biblia sintieron en momentos de crisis el estar allí de pronto asustados, atemorizados, sino que al punto que hoy es que cuando nosotros estamos en el Señor, lo que no podemos permitir es que esas situaciones dominen nuestras vidas. No podemos permitir que el temor nos domine, no podemos permitir que la angustia nos domine, no podemos permitir que la soledad sea la que domine nuestras vidas, porque sencillamente si nosotros estamos en Cristo Jesús, eso es suficiente para que nosotros podamos estar bien y estar en plenitud. Y como les decía, hay personajes en la Biblia donde uno puede decir, bueno, ellos vivieron situaciones difíciles. Vemos a David. David experimentó muchos momentos de soledad, de estar allí abandonado. Si usted lee el Salmo 22, el versículo 1, dice él, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lejos de mí está tu salvación. Él sintió esos momentos de angustia donde él aún le pedía al Señor que lo librara de sus enemigos, que él se sentía allí desprotegido. Pero no era porque no confiara en el Señor, sencillamente era porque tenía situaciones difíciles en las cuales él sencillamente abría su corazón delante del Señor y podía decirle cómo se sentía. Usted ve los salmos de David y varios de sus salmos arrancan así, donde él dice, Señor, líbrame de esto, porque a causa de mis enemigos, porque he sufrido oprobio. Pero usted ve cómo gradualmente esos salmos, y él dice, pero tú eres Jehová, porque sé que tú me fortaleces, porque sé que tú eres escudo, porque eres roca, ¿sí? Cómo él de una u otra forma aterriza esos tiempos de comunión con el Señor, declarando que Él es todopoderoso y que no importa la situación que Él viva, Él sabe que el Señor puede sacarlo de allí. También vemos a Job, como Job también de un momento a otro lo perdió todo, o sea, en un de repente él también se vio en una situación que yo creo que él nunca imaginaba, ¿sí? Y también como él durante todo ese tiempo sufrió aflicción, sufrió soledad, sufrió el rechazo y muchas otras cosas más. También vemos
a Elías, el gran profeta Elías. La palabra habla de que Elías era un hombre que nada más, o sea, él hablaba en el nombre del Señor y tenía el poder y la autoridad aún para cerrar los cielos, porque la palabra lo dice, que no lloviera, y después volver y orar para que lloviera sobre la tierra. Él tiene allí, antes de huir, dice la palabra que él tuvo una victoria allí en el monte Carmelo, donde derrotó a los profetas de Baal. Y vemos cómo él después entra la angustia y el temor en su corazón, porque Jezabel lo amenaza y él huye. Él huye allí a una cueva y él también está allí solo, él está deprimido, y el Señor, bueno, empieza a hablarle, él empieza a hacerle un acompañamiento, empieza a llevarle comida, empieza a sustentarlo en ese tiempo donde él se sentía muy afligido. Y también podemos ver a Jeremías. Jeremías sabemos que se conocía como el profeta llorón. Su vida fue bastante difícil, él no tenía familia, y el Señor lo levanta como un profeta que tiene que llevar el mensaje que viene del corazón de Dios al pueblo de Israel, un pueblo endurecido, un pueblo que no quería volverse al Señor, y él llega con palabras fuertes, con palabras de juicio, y por el solo hecho de ser profeta, por el solo hecho de llevar la palabra del Señor y que lo rechazaran, pues él también vivió muchas situaciones difíciles. También vemos a los discípulos, vemos todo lo que ellos tuvieron que atravesar. Pero hoy yo creo que con el personaje, o sea, o bueno, la persona con la que nosotros podríamos identificarnos plenamente es con Jesucristo, y él también, o sea, Jesús allí también sufrió soledad. Ustedes saben, Jesús sufrió rechazo, el rechazo de los suyos, de sus íntimos, cuando él estaba allí ya a punto de cumplir, bueno, al propósito por el cual vino a esta tierra. Y vemos también cómo sus discípulos le dieron la espalda. Y vamos a ir un segundito a Mateo 27, para mirar más de cerca qué pasó con Jesús. Mateo 27, 46 dice: Jesús muere en la cruz. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Amén. Bueno, vamos a dejarlo ahí un segundo. Entonces vemos que aquí ya Jesús está, o sea, ya está crucificado, y él dice estas palabras: Señor, Señor, o sea, ¿por qué me has abandonado? Y no era porque Jesús dudara de lo que Dios estaba haciendo en ese momento, porque esto ya se había anticipado. Como les venía diciendo en el Salmo 22:1, o sea, aquí David hace esta anticipación mesiánica, donde él dice, o sea, él dice: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Y son las palabras que Jesús repite allí, ¿sí? Porque él está en un momento de sufrimiento, en un momento de dolor extremo, en un momento de soledad, porque él allí estaba llevando todos los pecados del mundo y podía sentirse solo en ese momento. No estaba desconfiando del Señor, porque más adelante dice que él entregó su espíritu. En Lucas 23 dice que él le dice: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y eso deja ver el nivel de confianza. O sea, él sabía que era el propósito que estaba cumpliendo, pero era un proceso difícil, era un momento de dificultad para él, porque estaba llevando el pecado de toda la humanidad. Pero
si nosotros queremos identificarnos con alguien en cuanto a soledad, sufrimiento, angustia, podemos hacerlo plenamente con Jesucristo. Y yo recuerdo, voy a contarles una pequeña parte de mi vida, compartirles una pequeña parte de mi vida cuando hace un tiempo yo también sufrí una crisis muy fuerte. Yo también estuve en una situación de angustia, de dolor, de temor y de soledad. Y recuerdo que el Señor me dio una palabra muy linda que está en Isaías 41:10, que es la palabra que también el Señor hoy trae para cada persona que está allí y tal vez se sienta sola, tal vez sienta que está abandonada, que esta situación la ha llevado a aislarse, pero ya no solamente en la parte física, sino que espiritualmente siente que está en una tristeza profunda. Hoy el Señor les dice a cada uno de ellos y nos dice a todos: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando el Señor me da esta palabra, yo sencillamente la tomé, o sea, era una palabra rema, Él estaba hablando directamente a mi corazón, diciéndome que sin importar la situación que yo estuviera pasando, Él iba a estar conmigo. Él iba a estar allí para levantarme, Él iba a estar allí para secar mis lágrimas, Él iba a estar allí para cuando yo estuviera en esos momentos de temor, de angustia y de soledad, para acompañarme. Porque su palabra lo dice en Salmos 23, dice, ¿sí?, que aunque nosotros andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque Él está con nosotros. Y cuando Él habla que no nos va a abandonar, es porque Él no nos va a abandonar. O sea, porque Él es claro. Él es claro cuando Él dice, o sea, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y es la certeza que nosotros debemos tener en nuestro corazón, que Él está con nosotros sin importar si hoy hay un virus, si hoy hay una pandemia, si hoy estamos aislados en nuestras casas, si hoy tal vez yo no tenga con quién compartir. Mi certeza es y mi ganancia es que yo estoy con el Señor. Y que Él va a suplir toda necesidad, que Él todo lo llena en todo, que Él llena todo vacío, que Él es más que suficiente para mi vida, para que yo, como dice su palabra, nosotros podamos tomar de esa plenitud. Podemos estar en situaciones difíciles y extremas, podemos estar en este momento en tiempos de crisis y aún decir, Señor, sí, asusta esto, asusta esta situación que estamos viviendo, pero que nosotros podamos levantarnos y clamar y decir, Abba, Padre. Qué lindo saber que podemos decir, Papito Dios, tú estás aquí con nosotros. Sabemos que tú nunca nos vas a abandonar, aún como dice el Salmo 27, que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso Jehová te recogerá. El Señor siempre, siempre va a estar al lado de nosotros. Su amor nunca falla. Su amor es perfecto. Pero Él hoy quiere que nosotros entendamos esa posición que tenemos en Cristo Jesús, porque cuando nosotros permitimos que la soledad, que la amargura, que la angustia sea la que domine nuestras vidas, es porque no tenemos claro cuál es nuestra posición en Él. Y vamos a mirarlo, porque en Mateo 27, vamos a volver a Mateo 27, 46, el versículo 51 dice: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Aquí cuando nos habla que el velo del templo se rasgó en dos, nos está hablando que es una cortina gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Cuando Cristo murió allí en la cruz, ¿sí?, el velo se rasgó, es porque inmediatamente eso nos dio acceso directo al lugar santísimo. La palabra en Hebreos dice que por la sangre de Cristo nosotros tenemos acceso directo. Nosotros sabemos que Cristo es el puente para que nosotros tengamos acceso directo al Padre, para que nosotros podamos entrar confiadamente al trono de la gracia.
Entonces, allí en el sacrificio, en la cruz, lo que hizo Cristo en la cruz, lo que permitió fue que nosotros tuviéramos nuevamente ese acceso directo. Y si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, podemos recordar que los únicos que tenían este acceso al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y los sacerdotes se encontraban en la tribu de Leví. Y quiero que le preste muchísima atención a lo que vamos a ver, porque uno de los significados de Leví es unir o conectar, ¿sí? Y por eso los sacerdotes eran los únicos que podían entrar allí, ¿sí? Porque los sacerdotes eran los que conectaban, el sumo sacerdote era el que conectaba al pueblo de Dios con Dios, ¿sí? Ellos eran en ese tiempo los intermediarios. Ahora, después del sacrificio de Cristo en la cruz, después del plan de salvación donde Él nos redimió a nosotros de todo pecado y nosotros tenemos ese acceso directo, la palabra también nos habla en Apocalipsis 1:6 que nosotros somos reyes y sacerdotes. El Señor a nosotros nos ha constituido como reyes y sacerdotes. Y cuando yo tengo clara esa posición en mi vida, las cosas tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque Primera de Pedro 2:9 también dice que nosotros, sí, somos linaje escogido, real sacerdocio, sí, nación santa, pueblo adquirido por Dios, sí. Nosotros venimos a ser ese real sacerdocio. Y si nosotros somos esos sacerdotes, quiere decir que el Señor también a nosotros nos ha llamado a conectarnos. Cuando nosotros asumimos esa posición de sacerdotes, nosotros primeramente lo que Él está buscando en este tiempo es que nosotros nos conectemos con Él. Este tiempo, como así nos lo enseñó el pastor, nuestro pastor el sábado, es el tiempo en el cual nosotros debemos humillarnos delante de su presencia. El Señor está permitiendo estos tiempos es para que la iglesia de Cristo se sacuda, es para que la iglesia de Cristo se levante. No podemos seguir en nuestros propios razonamientos, no podemos seguir en mandamientos de hombres. Él necesita levantar un remanente que le adore en espíritu y en verdad, un remanente que se humilla allí delante de Él. Y humillarse significa también empequeñecerse, o sea, mantenernos allí en humildad, rebajarnos, es reconocer que necesitamos de Él, ¿sí? Y que nosotros somos frágiles y que necesitamos de su fuerza. Este es el tiempo en el cual nosotros debemos reconocer que sin Él nosotros no somos nada, que Él es el único que puede detener esta pandemia. Pero Él solo también lo puede hacer a través de nosotros, porque dice que a través de su Hijo Él nos ha dado a nosotros el poder y la autoridad. Y si Él hoy está buscando que nosotros nos conectemos con Él, si hoy es el tiempo, escúcheme muy bien, si este es el tiempo en el cual Él puede ser hallado, nosotros como iglesia debemos levantarnos, estar vigilantes, estar allí entrando, como nos ha enseñado nuestra amada pastora, al lugar secreto, a esa dimensión. Si hoy tú te encuentras solo allí en tu casa, mira, es el tiempo perfecto que el Señor está buscando para que tú entres allí al lugar secreto y cierres la puerta a toda entretención, a toda distracción, porque es el momento que Él está buscando para hablar a nuestros corazones. La palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes, te mostraré y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y muchas veces esas cosas grandes y ocultas necesariamente no tiene que ser con eventos que vengan futuros o cosas misteriosas del Señor, sino que también tienen que ver con nuestra vida, con nuestro llamado, con que Él nos muestre ese libro donde está escrita todas aquellas cosas sin faltar una de ellas, como dice el Salmo 139.
donde Él nos enseñará el camino, ese llamado que nosotros tenemos que ejercer intencionalmente. Entonces hoy como sacerdotes nosotros debemos levantarnos y conectarnos con Él, porque Él está allí esperándonos para mostrarnos qué es lo que Él anhela para este tiempo. Pero debemos hacerlo en santidad. Y sabes, nosotros no podemos producir esa santidad. No podemos ser santos por nosotros mismos. Nosotros solo somos santos porque Él es santo y porque a Él, o sea, Él quiso llamarnos, santificarnos a nosotros a través de su Hijo Jesús. Entonces, no hay tiempo que perder. Sabemos que las situaciones son difíciles, sabemos que hay muchas cosas que pueden acosar en nuestras vidas, pero si tenemos claro cuál es nuestra posición en Cristo, sabemos que lo primero que Él nos ha llamado es a conectarnos con Él. Y lo segundo es a conectarnos con las otras personas, con los demás, con nuestros hermanos. Muchas veces nosotros nos encerramos en nuestros propios problemas, en nuestras circunstancias, en lo que estamos viviendo, y eso no nos permite ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Cuando yo les hablaba a ustedes que yo viví un tiempo muy difícil y el Señor me da esta palabra, ese tiempo que yo viví fue un tiempo de preparación y de entrenamiento. Fue un tiempo en el cual Él me levantó en mi llamado. Él me empezó a mostrar cosas. Fue el tiempo en el cual yo quité mi visión solamente del problema que yo estaba viviendo y empecé a mirar alrededor, donde Él me estaba dando la oportunidad que a través de mi debilidad, de las situaciones que yo estaba viviendo, Él podía tomar eso en sus manos y fortalecerlo para que yo pudiera fortalecer a otras personas, para que yo pudiera también llevar una palabra de aliento, para que yo también pudiera orar por otros, para que pudiera también bendecir a otros, para que yo empezara o comenzara a extender su reino. Es lo que el Señor está necesitando en este momento, como en nosotros como personas, y también lo que Él está buscando en la iglesia, en su iglesia. Primero que nosotros cada uno meditemos en nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo con este tiempo? Porque mira, a pesar de que estemos en nuestras casas y sepamos que, bueno, a veces se vuelve tedioso esto, es un tiempo que Él ha determinado para que nosotros también lo aprovechemos al máximo. Tiene que haber un fruto en esta cuarentena. Los hijos de Dios no podemos salir igual. Tenemos que haber crecido. Y allí, si tú estás en este momento en crisis, en dificultad, yo te digo algo. Mira a tu alrededor, porque hay otras personas que pueden estar en una peor situación que tú. Y yo sé que si tú le pides al Espíritu Santo que te muestre, Él te va a mostrar. Para que seas tú también un vehículo, un instrumento de Él para que tú puedas llevar una palabra de aliento a otros. Y tal vez cuando llevemos esa palabra de aliento también nos estamos edificando a nosotros mismos. Pero es el tiempo de levantarnos. La palabra en Romanos 8 dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Y si tú y yo hemos sido llamados, entonces esta situación que estamos viviendo particularmente tiene en nuestra vida un propósito. Y sabemos que todas las familias, los hogares, todas las personas somos distintas, y tal vez lo que yo viva en mi casa no es lo que estén viviendo en otro hogar, o no es lo que esté viviendo una persona que está completamente sola, o no es lo que está viviendo una persona que se encuentra en este momento desempleada. No lo sé, todos tenemos diferentes problemas, diferentes situaciones. Pero si a mí la palabra dice que si nosotros le amamos y que todo, absolutamente todo nos ayuda bien, quiere decir que este tiempo el Señor lo dispuso para prepararnos, para que haya un avivamiento, pero en sus hijos. Es para que nosotros avivemos el fuego del don de Dios que hay en nuestras vidas y lo pongamos por obra. La palabra de Dios dice que en 2 Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir,
para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mira, si a tu alrededor el mundo se está cayendo, yo solamente tengo que remitirme a este libro para entender que aquí está escrito absolutamente todo lo que puede llegar a levantar mi vida, que aquí está escrito mi propósito, que aquí está escrito mi llamado, que aquí está escrito todo lo que va a acontecer, que cuando yo abro este libro, así como lo dice su palabra, su paz, que sobrepasa todo entendimiento, es el que va a llenar, es la paz, esa paz es la que va a llenar mi corazón. Cuando yo abro esta palabra, yo sé que aquí yo tengo esperanza, sin importar lo que está aconteciendo alrededor. Pero esta palabra de esperanza es la que nosotros tenemos que llevar a otros. Es la que tenemos que conectar, con la que tenemos que conectar a otros. Entonces, son estas dos cosas que quiero dejar hoy en su corazón. La primera, que el Señor, como reyes y sacerdotes, esa posición que nos ha dado, Él nos lleva en este tiempo a que nosotros primeramente nos conectemos con Él, que nos humillemos de todo corazón delante de su presencia. Recordemos la historia de Marta y de María. María escogió la mejor parte y fue estar a sus pies. Que hoy nosotros podamos escoger esa parte, y es la mejor parte, y es estar a sus pies. Y segundo, que nosotros podamos conectar a otros con su palabra, con su presencia, poder nosotros llevar las buenas nuevas de salvación a otros. Y cuando nosotros lo hacemos, sencillamente el Señor empieza a levantarnos. Como me dijo una vez mi amada pastora, la forma en que nosotros podemos crecer es ayudando a crecer a otros. Cuando yo quito los ojos de las circunstancias que estoy viviendo y puedo ver alrededor lo que el Espíritu Santo me muestra y cómo yo puedo ayudar y fortalecer a otros, créanme que no importa si tú hoy te encuentras solo, no importa si tú hoy te encuentras en medio de una familia que no cree en el Señor, o que sencillamente sí, pero hay soledad en tu vida. Créeme que cuando este libro se hace se hace vivo en tu vida, las cosas cambian. Y el Señor hoy nos está llamando, nos está alentando primeramente a decirnos que nosotros no estamos solos, que Él nos va a sostener con la diestra de su justicia, que Él no nos va a abandonar, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, que yo me puedo refugiar en Él, que en Él yo puedo encontrar la paz y la tranquilidad que ni siquiera en otro ser o en otra persona yo puedo encontrar, pero que Él hoy anhela que nosotros nos levantemos en poder y autoridad, porque Él nos la ha dado, ¿sí? Para que nosotros podamos llevar estas buenas nuevas, para que nosotros podamos salir tal vez de esa situación que estamos aún, que edifique a otro y que también esté edificando mi vida. Esa es la posición que hoy el Señor está buscando de su iglesia, que nosotros sepamos que en Él las cosas son sí y en Él amén, y que sus promesas son para siempre, que Él nunca falla, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que hoy podemos tener la plena garantía, la certeza de que si nosotros estamos en esta situación, en esta adversidad, Él nunca nos va a dejar, Él nunca nos va a abandonar, que nosotros debemos ir allí al lugar secreto, buscarle en oración, en adoración, para que nuestras vidas puedan ser saciadas, para que podamos tomar de esa plenitud y nosotros podamos ser llenos de su Espíritu Santo. Recordemos que Él dejó al Espíritu Santo para que nosotros podamos ser guiados por Él, porque Él nos enseña todas las cosas y nos guía a toda verdad. Gracias yo te doy, Señor, por este tiempo, porque sé, Padre, que tu palabra, Señor, está llegando a muchos corazones. Y vamos a despedir este tiempo en oración, entregando nuestras vidas al Señor. Gracias te doy, Padre amado, porque sé, Señor, que tú estás con nosotros, Dios. Que no importa lo que pase, Señor, o lo que acontezca, Dios,
Desde que nosotros tengamos en nuestro corazón la plena certeza y la seguridad de que tú estás en nuestras vidas, Señor, sabemos, Padre, que nada va a pasar, Señor, que no sea, Señor, lo que esté ya destinado y establecido por ti, Dios. Gracias te damos, Señor, porque hoy tenemos la oportunidad de recurrir a ti, de clamar a ti, de decirte, Abba, Padre, Papito Dios. Te necesitamos más que ayer, necesitamos que seas tú, Señor, en nuestros corazones. Gracias te doy por este tiempo, Dios. Te pido por cada persona que se encuentra allí, Señor, en tribulación, Señor, en dificultad, en angustia y en temor. Tu palabra dice que tu perfecto amor echa fuera todo temor, que tú eres el único que nos das una paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Padre amado, porque sé, Señor, que tú cuidas de nosotros. Tu palabra lo dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere el tiempo, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y sé, Señor, que tú cuidas de nosotros, porque tú nos amas, Señor. Somos tesoros tuyos, Señor. Gracias te doy por este tiempo, Señor, por cada persona que está escuchando este mensaje, Señor, que se siente allí solo, Dios. Que seas tú llenando su corazón, Señor, que seas tú hablando a su vida, Dios. Que seas llenando todo vacío, porque solamente tú, Señor, nos puedes dar de ese amor que es perfecto, de ese amor que trae plenitud y gozo a nuestras vidas. Tu palabra lo dice, Señor, que no nos entristezcamos, porque el gozo tuyo, Señor, es nuestra fortaleza. Y te pedimos en esta hora, Señor, que sea tu gozo fortaleciendo nuestras vidas. Gracias yo te doy, Padre, por este tiempo que me permitiste, Señor, compartir de tu palabra. Yo te pido que bendigas a cada persona, Señor, que escuche, Señor, esta reflexión, Padre. Gracias porque tú eres un Dios bueno. En el nombre de Jesús quedamos en tu presencia. Amén. Bueno, espero que esta palabra haya sido de edificación. Muchas gracias. Dios les bendiga. Chao.